Joe Doyle, de 39 años, era secretario de un sindicato que representa a los funcionarios del gobierno. Aunque fuera el día más frío y desapacible del mundo, si él veía que tenías frío, se quitaba la camisa y te la daba aunque no te conociera. Y además era un hombre fuerte y tampoco le importaba decirte las cosas claras. Caía muy bien a la gente, era un tipo fantástico. Era de esas personas a las que adoras o a las que odias. Joe y su mujer Katie llevaban casi 8 años casados. El 30 de julio de 1998, la pareja salió a tomar unas copas a un club privado después de trabajar. A la mañana siguiente, Katie hacía una llamada a la policía presa del pánico. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito ayuda. Mi marido no se mueve y está cubierto de sangre. ¿Ha oído si se ha caído o algo así? No, está tumbado boca abajo. He ido a despertarle para ir al trabajo. Está bien, enviaremos a alguien enseguida. Gracias. No toque nada. Está bien. Joe Doyle había recibido varios disparos a quemarropa. Era un crimen a modo de ejecución. Cuando alguien muere con 4 tiros en la cabeza, lo primero que hay que preguntarse es si esa persona tenía enemigos. Porque obviamente no ha sido un amigo el que lo ha hecho. No había señales de que hubieran forzado la entrada, y el clip para los billetes estaba tirado en el suelo vacío. Según Katie, tenía aproximadamente unos $1.800. El primer sospechoso en estos casos de asesinato suele ser siempre el cónyuge. En busca de restos de pólvora, que deberían estar presentes de haber sido ella la que hizo los disparos. Los resultados fueron negativos. Katie dijo a la policía que llegaron a casa sobre las 8:30, cenaron y después se fueron a dormir. Hacia la medianoche, Katie dijo que tuvo que irse a dormir a un dormitorio contiguo. Es que los ronquidos de Joe eran muy fuertes y ella no podía soportarlo. Ella intentó dormir y estuvo allí 1 hora o así, pero después tuvo que levantarse e irse al dormitorio de al lado por los ronquidos. A la mañana siguiente, cuando Katie fue a despertar a su marido, le encontró muerto bajo las sábanas. Katie insistía en que no había oído ningún disparo. Los vecinos tampoco los oyeron. Una de las cosas más curiosas del caso es que nadie había oído los disparos, nadie. No teníamos ninguna prueba de que alguien hubiera oído disparos esa noche. Es posible que usaran un silenciador. Podría ser un silenciador profesional que se acopla a la pistola. La policía observó que había mucho polvo en casa de los Doyle y se preguntaban si eso podría ayudarles a seguir los pasos del asesino y, en último término, revelar su identidad. Después del asesinato de Joe Doyle, de 39 años, familiares y amigos declaraban que su matrimonio con Katie parecía un matrimonio sólido. La pareja estaba ampliando su casa y haciendo planes para el futuro. Katie le decía a la policía que Joe era el amor de su vida y que le quería más que a nada en el mundo, que todo iba perfecto en su matrimonio y que habían hecho el amor la noche del asesinato. Joe y Katie trabajaban en el mismo hospital y sus compañeros de trabajo dieron a la policía una versión distinta de su relación. Katie mantenía una fogosa y ardiente relación con un compañero de trabajo, y ella no ocultaba esa relación. Iba diciendo que estaba obsesionada con George y que ya no quería tener nada que ver con su marido, que su marido era un controlador y que George era el amor de su vida. George Louis era el encargado de mantenimiento del hospital y la policía encontró pruebas de que eran algo más que amantes. Ella le compraba joyas. Le adelantó $1000 para comprar un coche. Le compraba la ropa. En realidad, ella era la que lo hacía todo. Katie admitió la relación, pero su abogado dijo que eso no significaba nada. Era una aventura que no fue breve, pero que no era motivo suficiente para el asesinato. En la escena del crimen, la policía encontró una pista sobre la mesilla de noche que había junto a la cama. En la mesilla había una caja de caudales. Las marcas en el polvo indicaban que se había movido recientemente, pero no se encontraron huellas dactilares. De la caja faltaba la pistola Makarov de 9 milímetros de Joe Doyle.
Esta es una de las 4 balas extraídas del cuerpo de Doyle deformada por el impacto. Cuando se dispara una pistola, la bala sale girando sobre sí misma recorriendo todo el cañón. La blanda capa exterior de la bala queda marcada por las líneas en espiral del cañón. Es lo que se conoce como estriado. Hace que la bala gire sobre su eje longitudinal, dándole una mayor estabilidad durante el vuelo. Las líneas que quedan grabadas en la bala son los entrantes, y los espacios entre los entrantes son los salientes. Las líneas del estriado son características de cada arma. Los investigadores querían averiguar si la bala podía haber salido de una pistola como la de Joe Doyle. Usando un microscopio de comparación, los científicos compararon la bala del cuerpo de Joe Doyle con otra disparada usando una pistola Makarov. La Makarov tiene 4 salientes y entrantes con el giro hacia la derecha, y no hay muchas armas de fuego que tengan esas características concretas. Los resultados eran evidentes. Joe había sido asesinado con el mismo modelo de pistola 9 milímetros que él tenía y que ahora ya no estaba. Las balas eran las mismas que se utilizan con ese modelo. Esa era la prueba que tenía la acusación. Eso fue lo que argumentaron. Por parte de la defensa, establecimos que había otras 3.000 pistolas de la misma marca y modelo solo en nuestro estado y unas 14.000 en todo el país. La policía entonces investigó las relaciones de Joe en el sindicato. Había habido una huelga reciente con el sindicato y la víctima estuvo muy involucrada en toda esa huelga. Era una huelga de funcionarios del Estado. Joe tenía la peligrosa misión de expropiar los coches pagados por el gobierno para los huelguistas. La gente puede ser muy irascible. Los ánimos están muy exaltados durante una huelga y hay muchos enfrentamientos. Y pudo haber algún problema entre él y alguna de las personas a las que tenía que retirar el coche. De alguna forma, Joe estaba considerado como una especie de tirano. Tenía que confiscar vehículos, había mucha tensión, todo tipo de discusiones y esa clase de cosas. Los típicos problemas de los sindicatos. Al mismo tiempo, Katie dijo a los investigadores que su marido colaboraba con Project Children, Proyecto Niños, una organización dedicada a llevar niños de Irlanda del Norte a los Estados Unidos para pasar las vacaciones de verano. Es una persona que viaja a otro país, a un lugar conflictivo del mundo, un foco de terrorismo y violencia. Yo creo que cualquier persona con sentido común intentaría investigarlo y ver si existe alguna conexión. El hecho de que le asesinaran en su propia cama, de noche probablemente mientras dormía, y que nadie oyera los disparos, hizo que la gente enseguida pensara que le habrían disparado con un silenciador, y que fue como una ejecución, y que tendría algo que ver con el IRA, si es que había relación. La investigación llevó a los científicos forenses desde los Estados Unidos hasta Irlanda del Norte. Pero se descubriría que las pruebas estaban en el mismo jardín de la casa de Joe Doyle. La policía investigaba el asesinato del sindicalista de 39 años Joe Doyle, buscando cualquier clase de prueba. Se habían investigado sus actividades en el sindicato durante los últimos años y su relación con una organización benéfica de Irlanda del Norte. Las autoridades no conseguían identificar a nadie que odiara lo bastante a Doyle como para desear su muerte. Así que volvieron a fijar su atención sobre su mujer Katie y el amante de esta, George Louis. Investigando el pasado de Katie, encontraron pruebas de abusos de drogas y desacuerdos económicos. Joe era muy duro con Katie. Katie había tenido problemas con las drogas unos años antes y Joe la pilló. Joe ya no confiaba en Katie para manejar el dinero. Ninguna relación es perfecta. Y esta, desde luego, no era una relación perfecta. Pero ponen a la esposa bajo el microscopio para examinar toda su vida y sacar cualquier trapo sucio que haya.
Su amante, George Louis, tenía una coartada para la noche del asesinato de Doyle. George era un verdadero mujeriego. Al parecer tenía otras amantes aparte de Katie. Y aquella noche había salido con una de ellas. Tenía 2 coartadas. La primera, para las primeras horas de la noche, era que estuvo con la otra mujer con la que tenía una aventura. Y la otra, que estuvo con su mujer todo el resto de la noche. En cuanto a Katie Doyle, ella había dicho que había hecho el amor con su marido aquella noche y que después se fue a dormir a otra habitación por los ronquidos de Joe. La puerta estaba cerrada y el aire acondicionado estaba encendido. Ella dijo que no oyó ningún disparo. El cabecero de la cama estaba contra la pared. Y esa pared es la pared que separa la habitación del dormitorio donde dormía la víctima. Lo que le sitúa a una corta distancia de solo unos metros. La distancia era de 5 metros, separados por un muro de 13 centímetros y un armario. Los investigadores recurrieron al doctor Harry Hollien, un experto forense en sonido, para confirmar lo que había dicho Katie. En un campo de prácticas de tiro, disparó una pistola Makarov de 9 milímetros y grabó el sonido. Cuando se dispara un arma, se produce una explosión de pólvora dentro del cartucho y el cañón de la pistola. Y esa explosión es muy rápida. Así que la señal acústica que sale del cañón, cuando la bala sale del cañón a mucha velocidad, también es una señal acústica muy abrupta. La Makarov produjo un sonido de entre 118 y 120 decibelios. Sería comparable a una motocicleta, o un autobús que pasa cerca, o una cortadora de césped, o una motosierra, o cosas por el estilo. Pero el sonido que produce una pistola es de muy corta duración. ¿Podría haberlo oído Katie Doyle? Para averiguarlo, Hollien aprovechó 2 dormitorios adyacentes de su casa. Puso la grabación que había hecho de la pistola Makarov en un dormitorio y un medidor de sonido en el otro dormitorio. Si el disparo producía un sonido de 118 decibelios, el 60%, unos 70 decibelios aproximadamente, es lo que llegaba al otro dormitorio. Si estamos durmiendo, es muy probable que ese sonido nos despierte. Y los científicos forenses encontraron otra incongruencia en la versión de Katie. Katie había dicho que salió del dormitorio de Joe hacia medianoche y que le encontró muerto a las 6 de la mañana. Pero los científicos forenses encontraron alcohol en el estómago de Joe. El alcohol que había consumido en el club ya habría sido absorbido completamente por su organismo de haber muerto después de medianoche. El médico forense calculó que la muerte se habría producido más bien sobre las 10 de la noche. Eso podría explicar por qué los vecinos no escucharon los disparos. El ruido de fondo de las televisiones, las radios y los equipos de música a esa hora podría haber solapado los disparos. Además, los investigadores quisieron analizar el camisón de Katie que apareció en el suelo junto al cadáver de Joe. Al apretar el gatillo, se produce una pequeña explosión cuando el fulminante enciende la pólvora que a su vez impulsa la bala. Los gases de la explosión crean una pequeña nube de metro o metro y medio de diámetro que suele volver hacia atrás sobre el que dispara. Los gases que escapan del arma de fuego por cualquier abertura son gases en forma de vapor, que después se solidifican formando pequeñas partículas y se depositan en las manos o en la ropa o en cualquier lugar cercano a la descarga. Usando un pequeño disco de aluminio con un adhesivo, el científico Skip Swabel recogió muestras de la superficie del camisón. A continuación, retiró el disco del soporte de plástico y lo colocó en el microscopio electrónico. Las partículas se aumentan y escanean para identificar su composición química. Sobre el camisón de Katie Doyle había miles de partículas que vemos aquí a 4000 aumentos. Estaban compuestas de plomo, antimonio y bario, los elementos químicos de la pólvora.
No son elementos comunes en la naturaleza. Cuando se encuentran esas tres partículas juntas, solo pueden ser restos de pólvora. Schwebel también encontró restos de pólvora en las sábanas de la cama junto al cuerpo. Había restos de pólvora sobre la cama y sobre todo lo que hubiera cerca. Katie dijo que antes de salir del dormitorio para ir a dormir a la otra habitación, se quitó el camisón y lo tiró sobre la cama. Ella no recuerda dónde cayó el camisón porque todo estaba a oscuras. No había restos de pólvora en las manos de Katie, y sí sobre las sábanas y su camisón. Pero los fiscales no tenían ninguna prueba forense sólida para demostrar que Katie Doyle había hecho los disparos. Y sin pruebas forenses, los fiscales se quedaban con muchas sospechas y nada que argumentar. La policía pensaba que Katie Doyle mentía al decir que su marido estaba con vida cuando salió del dormitorio a medianoche. El análisis del contenido del estómago situaba la hora de la muerte sobre las 10. Según el registro de llamadas de su casa, alguien llamó a Joe poco después de las 10, y lo que Katie le dijo a esa persona era algo revelador. Dijo que la víctima no podía ponerse al teléfono porque estaba borracho. Es decir, que estaba intoxicado y que no podía ponerse. No había restos de pólvora en las manos de Katie, pero el camisón que apareció en el suelo sí dio positivo en los análisis. Y también las sábanas de la cama. Así que Skip Schwebel decidió analizar el camisón para estudiar la posición y la concentración exacta de los restos de pólvora. Hace 20 años, cuando no teníamos los análisis automatizados con un microscopio de barrido electrónico, se podía tardar 12 o 13 horas en hacer el análisis manualmente. Ahora podemos estudiar varios miles de partículas en un corto espacio de tiempo. Esas pruebas revelaron grandes cantidades de restos de pólvora en la zona izquierda y derecha del pecho, que es justo la altura a la que estaría la pistola. Esa era la única prueba que necesitaba la policía. La prueba del camisón fue lo que me permitió detener a la mujer por el asesinato de su marido. La acusación cree saber cuál fue el móvil del crimen. Ella estaba enamorada de ese otro hombre, ya no quería estar con Joe. Es el típico caso en que uno de los cónyuges ya no quiere seguir en el matrimonio. Las pruebas forenses demostraban que Joe Doyle estaba en la cama poco antes de las 10. Según la acusación, Katie entró en el dormitorio, cogió la pistola de 9 milímetros de su marido de la caja fuerte y después le disparó 4 veces a la cabeza a corta distancia. Los vapores invisibles del arma llegaron hasta ella y se posaron sobre su camisón. Katie se quitó el camisón y lo tiró al suelo para que la policía pensara que habían dormido juntos. Pero lo que demostraba era otra cosa. Demostraba que lo llevaba puesto cuando asesinó a su marido. Katie tuvo 6 u 8 horas para salir de casa y deshacerse de la pistola. Los vecinos dijeron que a la mañana siguiente, el coche de Katie estaba aparcado en un sitio distinto a donde lo había dejado la noche anterior. Según el registro de llamadas telefónicas, Katie llamó a su amante 3 veces la noche del asesinato. La acusación no cree que su amante estuviera involucrado. No sabemos si ella se puso en contacto con George esa noche. No sabemos si él tuvo algo que ver. No tenemos ninguna prueba. Katie Doyle fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Su abogado sostiene que Katie es inocente, pero que no sabe quién mató a Joe Doyle. ¿Por qué se fijan en Katie? Porque ella es la mujer, porque la policía no quiere salir de la casa, porque ese es su método de investigación y están atascados ahí, y siguen atascados hasta el día de hoy. Los investigadores dicen que la ciencia no deja ninguna duda sobre la identidad del asesino. Es mucho más difícil salir impune hoy en día que hace unos años. Tenemos unos instrumentos, una preparación y unas técnicas mucho más avanzadas.
Podemos analizar partículas de la ropa o de las manos. Y no solo hablamos de restos de pólvora. De no haber sido por el trabajo que hizo Skip Sherwell con las micropartículas que se recogieron del camisón que ella llevaba la noche del crimen, lo más probable es que no hubiéramos conseguido información suficiente para conseguir una detención, y mucho menos una condena. Prefiero confiar en la ciencia que en las personas en estos casos, sobre todo cuando son varias las especialidades que apuntan a un mismo sospechoso. Eso es algo clave en estos casos. Joe Doyle, de 39 años, era secretario de un sindicato que representa a los funcionarios del gobierno. Aunque fuera el día más frío y desapacible del mundo, si él veía que tenías frío, se quitaba la camisa y te la daba aunque no te conociera. Y además era un hombre fuerte y tampoco le importaba decirte las cosas claras. Caía muy bien a la gente, era un tipo fantástico. Era de esas personas a las que adoras o a las que odias. Joe y su mujer Katie llevaban casi 8 años casados. El 30 de julio de 1998, la pareja salió a tomar unas copas a un club privado después de trabajar. Le encontró muerto bajo las sábanas. Katie insistía en que no había oído ningún disparo. Los vecinos tampoco los oyeron. Una de las cosas más curiosas del caso es que nadie había oído los disparos, nadie. No teníamos ninguna prueba de que alguien hubiera oído disparos esa noche. Es posible que usaran un silenciador. Podría ser un silenciador profesional que se acopla a la pistola. La policía observó que había mucho polvo en casa de los Doyle y se preguntaban si eso podría ayudarles a seguir los pasos del asesino y, en último término, revelar su identidad. Y aproximadamente unos $1.800. El primer sospechoso en estos casos de asesinato suele ser siempre el cónyuge. En busca de restos de pólvora, que deberían estar presentes de haber sido ella la que hizo los disparos. Los resultados fueron negativos. Katie dijo a la policía que llegaron a casa sobre las 8:30, cenaron y después se fueron a dormir. Hacia la medianoche, Katie dijo que tuvo que irse a dormir a un dormitorio contiguo. Es que los ronquidos de Joe eran muy fuertes y ella no podía soportarlo. Ella intentó dormir y estuvo allí 1 hora o así, pero después tuvo que levantarse e irse al dormitorio de al lado por los ronquidos. A la mañana siguiente, cuando Katie fue a despertar a su marido, Katie hacía una llamada a la policía presa del pánico. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito ayuda. Mi marido no se mueve y está cubierto de sangre. ¿Ha oído si se ha caído o algo así? No, está tumbado boca abajo. He ido a despertarle para ir al trabajo. Está bien, enviaremos a alguien enseguida. Gracias. No toque nada. Está bien. Joe Doyle había recibido varios disparos a quemarropa. Era un crimen a modo de ejecución. Cuando alguien muere con 4 tiros en la cabeza, lo primero que hay que preguntarse es si esa persona tenía enemigos. Porque obviamente no ha sido un amigo el que lo ha hecho. No había señales de que hubieran forzado la entrada, y el clip para los billetes estaba tirado en el suelo vacío. Según Katie, después del asesinato de Joe Doyle, de 39 años, familiares y amigos declaraban que su matrimonio con Katie parecía un matrimonio sólido. La pareja estaba ampliando su casa y haciendo planes para el futuro. Katie le decía a la policía que Joe era el amor de su vida y que le quería más que a nada en el mundo, que todo iba perfecto en su matrimonio y que habían hecho el amor la noche del asesinato. Joe y Katie trabajaban en el mismo hospital y sus compañeros de trabajo dieron a la policía una versión distinta de su relación. Katie mantenía una fogosa y ardiente relación con un compañero de trabajo, y ella no ocultaba